Primera que les quiero contestar, que han estado preguntando mucho es acerca si el limón y el vinagre te los dientes. Y creo que eso les preocupa mucho a muchas personas, ¿no? Sí, muevan algo, ¿sí? Ok. Esa pregunta me la han hecho 20 años seguidos y es una pregunta muy interesante. Entonces, ahí les va la respuesta. ¿Qué es más ácido? ¿Limón, vinagre o azúcar? Limón y vinagre, ¿no? Entonces, si yo me imagino, sí, limón y vinagre es más ácido que azúcar. ¿Están de acuerdo? Ok. Si yo me imagino poniendo un diente en vinagre, se va a destruir. Y si me imagino poniendo un diente en limón, se va a destruir. Si me imagino poniendo un diente en azúcar, no se va a destruir. ¿Todo eso bien? Okay. ¿Por qué? Porque el diente en parte es un carbonato de calcio. Y el carbonato de calcio, cuando se mezcla con un ácido, se disuelve. Es lo que pasa con la cáscara del huevo cuando hacemos el calcio iónico. Se forma citrato de calcio. Y eso es lo que preocupa a mucha gente. Ahora, ¿sí? Eso es lo que preocupa a mucha gente. Ahora, ¿por qué cuando somos pequeños nos dicen que para evitar caries dejemos el azúcar? Que no tiene nada que ver con el pH, ni con la acidez, ni con nada de eso. Porque cuando comemos azúcar, lo que hacemos es darle de comer a los microorganismos que viven en la boca. Entonces, el tema, cuando comemos pan, y cuando comemos patatas, y cuando comemos pasta, y cuando comemos azúcares, lo que se queda entre los dientes es ese lugar en donde viven los microorganismos. Los microorganismos son los que se comen los dientes. Nada que ver con el alimento que como que se queda ahí como si... El alimento no es el que destruye los dientes. Los microorganismos que habitan microscópicos son los que se pueden comer los dientes. ¿Les hace sentido? Entonces, lo que destruye los dientes es si yo tengo un pH o una nutrición propicia para los microorganismos, no si el alimento que yo como puede destruir los dientes, porque el limón sí pudiera destruir mis dientes si chupo limón 20, o sea, de las 24 horas del día me meto un limón a la boca y lo estoy tallando mis dientes 10 horas al día, sí me va a lastimar los dientes, pero eso no es el suero está, es limón hiperdiluido, lo tomo y se acabó. No estoy haciendo buches, no me estoy enjuagando la boca con limón, no estoy, ¿sí? Y aunque hiciera eso tampoco me los va a destruir porque el carbonato de calcio que tienen los dientes no es la única cosa. O sea, si yo pongo un diente en limón puro, no se destruye el diente inmediatamente, tarda muchas horas. ¿Por qué? No horas, o sea, puede tardar 10, porque tiene que calcomer mucho y depende de la fuerza del ácido. Historia corta, de todas las investigaciones que hice desde México hace 20 años, con limón, con vinagre, la gente que tenía problemas dentales nunca era por limón y vinagre, siempre era por pan, pasta, harinas, carbohidratos. Y por eso sigo recomendando limón y vinagre, no tiene nada que ver. Ahora, hay muchas cosas que se pueden hacer por la salud dental, como tomar bicarbonato y otras cosas, como estas cosas que hacen de ayurveda, de enjuagues con aceite y cosas así, que están bien. El aceite de clavo, el aceite de árbol de té, esas cosas sí, pero si no cambiamos la dieta desde los carbohidratos y el pH del cuerpo no va a cambiar. Por eso no he hablado de eso todavía. Y entiendo que le tienen miedo. ¿Les mejoró esto o siguen con miedo? ¿Ya siguen, ya bien o siguen con miedo? Hace la mano que dice, no, yo todavía tengo miedo. Si todavía tienes miedo, ok. Es porque ya hay una condición dental o por miedo al limón y miedo al vinagre. Ok. Si le tienes, o sea, el limón no tiene la fuerza de hacerle eso a tu boca. No la tiene. Lo que crea o destruye los dientes son los microorganismos que habitan. El limón ayuda a matar microorganismos. Pan, pasta, harinas, lácteos y carbohidratos fomentan que crezcan los microorganismos. Entonces, la salud de los dientes no depende de que si comiste algo ácido o no, depende de la flora que tú tienes en tu boca. Y esa flora viene por pan, pasta, harinas y lácteos. Si eso no se corrige, puedes dejar el limón y va a seguir igual de mal la salud dental o las encías. No, es un tema, por eso los enjuagues que funcionan matan microorganismos. No tiene que ver con que si está ácido o alcalino en el sentido de que si la acidez o la alcalinidad afecta el mineral de tus dientes, eso no tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver es el ambiente interno de tu boca, si fomenta un tipo de microorganismo u otro. Eso sí. ¿Mejor? Okay, entonces, el suero nunca jamás va a crear un problema dental. El vinagre nunca jamás va a crear un problema dental. No, no, no va a pasar. Entonces, preguntaron mucho y entiendo por qué esta pregunta me la han hecho durante muchos años. Y lo que les expliqué de echar los dientes en vinagre o en limón, eso es que tú hicieras, imagínate tener vinagre en tu boca de las 24 horas del día, 12 o 20 horas al día, entonces ya podemos decir que el vinagre te recuerda. ¿Quién va a tener vinagre en la boca sin escupir durante 20 horas? Es ridículo. Por eso lo dije un poco, fue sarcástico. Nadie va a hacer eso. Y cuando hacen investigaciones que ponen los dientes en vinagre o en limón, pues eso no es real. El tema real, lo que investigué de dientes, tiene que ver con un ácido que se produce del pan, y ese es el peor. Es un ácido pirubático, una cosa así, no me acuerdo bien el nombre, es un ácido carboxílico raro, y ese ácido sí puede carcomer los dientes. El problema es que el tiempo que pasan tus dientes expuestos a los microorganismos que viven en las encías y entre los dientes y eso, ahí sí es casi todo el día. Y son microorganismos y eso sí se comen los dientes porque comen de eso. Entonces, si el ambiente interno de la boca no mata a esos microorganismos, vas a tener problemas dentales. No tiene que ver con que si me tomé un suero y le di un trago y se quedó 0.00001 gramo de limón, no, eso no me va a afectar en lo más mínimo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Bien? ¿Todos? Ok, ya, mejor, mejor. Ok, entonces no es así. Hay cosas que sí podemos, o sea, aceite de clavo y aceite de árbol de té, aceites y estas cosas de ayurveda para hacer enjuagues, perfecto. Y cualquier enjuague, entre más orgánico y más natural, mejor. Y lo que, una cosa es lavarse los dientes, pero eso es un abrasivo. Cuando nos lavamos los dientes es un abrasivo. No es lo que realmente nos da salud en la boca y en las encías. La salud real en la boca y en las encías, aparte de quitar restos de comida y todo eso, es el enjuague. Si el enjuague está hecho correctamente, si el enjuague tiene sustancias como antibióticas naturales, como el aceite de clavo y el aceite de té, y está mezclado con otro aceite y entonces haces enjuagues con eso sí realmente te va a ayudar mucho, ¿sí? Porque el tema es matar microorganismos de una manera natural, porque nadie quiere estar tomando antibióticos en la boca el resto de la vida, eso sí te va a afectar a los riñones y al hígado. Entonces, el tema es que sea natural para que no lastime tu hígado y tus riñones, y que sea natural una sustancia no tóxica para el hígado y para el cuerpo, ¿sí? Y la salud de la boca es un reflejo de la microbiota. Por eso no me ven hablando mucho de eso hasta que no cambie. La sabura de la lengua, la capa de la lengua, es un reflejo directo de cómo está la flora intestinal. No tiene sentido ponerte a cepillarte la lengua si comes pan, pasta, harinas y lácteos y toda tu tripa está así, porque como esté tu tripa va a estar tu lengua. Y como esté tu lengua va a estar tu boca y va a estar tus dientes. Entonces, si limpias tu tripa, limpias tu boca. Al revés no funciona. Puedes limpiar tu boca todo lo que quieras, no se va a limpiar si tu tripa sigue mal, porque se comparte la flora. Y eso es lo que no te hablaría realmente un dentista. Por eso no me ven hablando de eso tanto, pero me lo preguntan siempre. Y es muy buena pregunta, o sea, es correcta, es una buena pregunta. Entonces, es verde, al final de cuentas. Traté con muchas cosas como peróxido de hidrógeno y con diferentes cosas, y hay casos extremos en donde valdría la pena, pero por ahora no tiene ningún sentido. Cualquier enjuague bucal de
para algo a más largo plazo y más profundo, cambiar la flora intestinal. Así es, limón y vinagre lo pueden tomar a la perfección y no les va a hacer absolutamente nada. En el peor de los casos que les dé miedito, haz buches después de tomarte el vinagre en la mañana, ya, pero o sea, es psicológico, no es físico ni químico. ¿Va? ¿Sí? La otra pregunta que les escuché mucho a los asesores en el reporte que me dieron es que están preguntando mucho acerca de las vísceras. Vísceras y mariscos, ¿no? Que no nos gusta comer mariscos y pulpo y camarones y mariscos, ¿no? Mariscos son el grupo de animales del mar que no tienen escamas. ¿Okay? Ahora, quiero aprovechar esta pregunta porque ¿se acuerdan que mi filosofía es enseñarles a pescar y no darles peces? Esta pregunta, igual que otras que voy a contestar hoy, sirven de oportunidad que yo les enseñe cómo pienso y cómo desarrollé el sistema en lugar de darles el pez. Porque ya les di el pez y no funcionó. El pez es, no tragues eso. Y entonces tú dices, pero yo quiero comer eso, porque me dices que no. ¿No? Y eso nunca funciona, porque así somos y es correcto. ¿Sí? Entonces ahora les quiero compartir cómo llegué a esa conclusión. Porque me es importante que sepan mi manera de pensar para llegar a estas conclusiones, porque entonces ustedes podrían extrapolarlo a veces y como tratar de... Es una manera particular de resolver problemas dentro de un paradigma sistémico de la naturaleza. Entonces, me parece que es una forma diferente a la que normalmente emplean. ¿Ok? Entonces, ahí les va como lo hice yo. Entonces, primero lo que hice fue, cuando yo estaba empezando a decidir cuál era la nutrición correcta, me enfrenté a muchísimos sistemas de nutrición, como ustedes se han enfrentado. Ahora, la cosa es que yo tengo una particularidad, que es que yo no creo que la ciencia, solamente por ser ciencia, tiene más razón que las cosas antiguas. Entonces, aquí, para mí, el concepto es experiencia versus método científico. Entonces, en el mundo científico, y puedes coger cualquier libro de medicina o de biología o de, no sé, química o farmacología, lo que sea, desgraciadamente en la ciencia hay una arrogancia y un desdén por lo de antes. Y esto es muy común verlo en la ciencia. Es como que cuando empieza un libro, te dicen, antiguamente pensaban esto, pero ya sabemos que eran una bola de idiotas, y ahora, gracias a que ya estamos bien iluminados y ya sabemos todo, la verdad es esta. Parafraseando. Antiguamente los griegos pensaban que la materia estaba compuesta de 4 elementos, pero eran unas sartas de imbéciles, porque la materia hoy sabemos que no está hecha de 4 elementos, sino de ciento y feria, porque ya sabemos que hay una teoría de la tabla periódica y bla, 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 y entonces esta es la verdad y los de antes eran unos y otros. Pero ningún griego pensaría que eso sería del punto de vista moderno. ¿Sí? Pero es la actitud. Antiguamente los médicos creían en los humores, pero ya sabemos que eran unas sartas de imbéciles y hoy sabemos que esto. Siempre es esta cosa de, antes eran unas bestias, ja, 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 y ahora ya sabemos. Antes eran unas bestias y pensaban esto, ja, 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 y ahora esto. Y siempre vemos ese tipo de actitud. Yo no tengo eso. Nunca lo tuve por azares del destino, por disposición personal, pero también por experiencias que viví en mi vida joven, en donde yo vi representantes de tradiciones antiguas hacer cosas que los representantes de la nuestra no podían ni cerca. Y entonces eso me llevó a respetar lo antiguo y también lo moderno y tratar de buscar una verdad que fuera armónica con las dos, no ponerlas a pelear. ¿Bien? Entonces para mí la verdad es una, ya, y la busco, pero la experiencia cuenta. Entonces les voy a poner un ejemplo. Quienes descubrieron el cáncer y lo nombraron fueron los griegos. Los griegos, la escuela hipocrática, fueron los primeros en describir el primer tumor cancerígeno y fueron alumnos de Hipócrates. Y lo describieron con sus diferentes estadios. Y ellos le pusieron cáncer porque astrológicamente en su paradigma vieron que estaba relacionado con Escorpión. Cáncer es Venus y Escorpión es Marte. Ustedes dicen, ya ves, son unos idiotas, son unos supersticiosos, son unos pendejos. ¿Dónde está el marcador tumoral, idiota, no? ¿Dónde está la estadificación fisiopatológica, no? Ok, está bien. En el paradigma moderno no. ¿Pero por qué hicieron eso? Porque en esa época la gente observaron, y hay textos apócrifos de Hipócrates con esto, que observaron gente que cuando se enfermaba de esta enfermedad, por ejemplo, cáncer de mama, describía a Hipócrates o la escuela hipocrática que se ponía la piel dura como corteza de árbol. Y que había mucha gente que cuando tenía eso soñaba que les picaban alacranes. Y entonces los médicos les dieron veneno de alacrán diluido, porque en la época sabían hacer eso y hay textos de eso. Les dieron veneno de alacrán diluido y se mejoraban de esa enfermedad. O sea que Hipócrates y su escuela habían podido diagnosticar casos de algunos tumores malignos y sabían remedios para eso, por observación. Y por eso dijeron que era cáncer, porque estaba vinculado con Escorpión. Lo cual les puede parecer ridículo. A mí también. Bueno, a mí no, pero podría. Cuando terminé de estudiar medicina en México, mi primer trabajo fue con los cubanos que descubrieron un veneno de alacrán anticancerígeno. El que era un amigo mío, que era un filántropo, iba mucho a Cuba y se trajo el veneno de alacrán a México. Y entonces, el motivo por el cual lo hizo es que él contaba que a su sobrina le dio cáncer, le diagnosticaron cáncer de mama y soñó que le picaban alacrán. Y él acababa de ir a Cuba, preguntó si había algún medicamento para el cáncer y le dijeron que el veneno de alacrán azul. Se lo llevó, se lo dio a su sobrina. Su sobrina se puso a llorar porque dijo que había estado soñando con alacranes, se tomó el veneno y se curó. La gente, los cubanos y la gente no sabía de la historia de los griegos, pero eso yo sabía porque estudié medicina un año. Entonces para mí me hizo todo el sentido, porque está relacionado con el motivo por el cual se llama cáncer. Ahora, ¿quieren saber la explicación de por qué dice un médico moderno por qué los griegos le pusieron cáncer al cáncer? Porque lo que dicen es que como eran tan idiotas, pensaban que era una enfermedad que era como la garra de un cangrejo que muerde el tejido y por eso le pusieron cáncer. Eso no es. ¿Ven la diferencia? Por ejemplo, le llamamos venas a las venas porque vienen de Venus y a las arterias porque vienen de Marte en la filosofía griega. Marte, arterias, venas, Venus. Las mujeres se enferman más de las venas y los hombres más de las arterias. Punto. Es así, fisiológicamente lo observaron. Esta gente idiota, ridícula, sin microscopio, sin tomografía, sin bioquímica, sin fisiopatología, es que es ridículo pensar que 2.500, 3.000 años de observaciones no sirvieron para nada. ¿Sí me entienden? Entonces yo tengo un respeto gigantesco por la experiencia y también por el método científico. Y pienso que la verdad tiene que ser igual para las dos. Si la experiencia dice una cosa y el método científico otra, una de las dos está equivocada. Y viceversa, si la experimentación científica dice una y la experiencia otra, tienen que decir la misma porque la verdad no le importa por qué método llegaste. Ese es mi punto de vista. Entonces, cuando yo llegaba a la nutrición,
una de las cosas que estudié fue la nutrición judía, porque, pues, ¿por qué no? Pues saben un montón los pinches judíos, ¿no? Y entonces tienen más de 5.000 años de experiencia, pues voy a estudiarlo kosher. Además que tenía una novia en esa época kosher, entonces ¿por qué no? ¿No? Entonces, pues, estudiar kosher. Pero como estudié en una escuela musulmana en India, pues estudié lo halal, además de estudiarlo kosher, y se parecen. Y luego me di cuenta que en lo católico era como, no tenía nada de eso. Y decía, ¿por qué los católicos no tienen algo halal o kosher? Y entonces ya me metí en un pedo religioso que ya nadie quería contestarme. Yo, bueno, también, no, entonces estaba lo kosher y estaba lo halal. Y luego decía, bueno, pero entonces los hindús dicen esto y los budistas dicen el otro, ¿no? Entonces diferentes grupos, ¿no? Y los tibetanos dicen así y así. Entonces todos esos sistemas, yo lo que me puse a hacer fue agrupar lo que todos estaban de acuerdo, lo que la mayoría estaba de acuerdo y lo que estaban todos diferente. Entonces me parecía súper interesante que tanto lo halal musulmán como lo kosher decían mariscos no. Ahora, claramente no me iban a explicar por qué no, o me lo iban a explicar a su modo religioso. Es como cuando me preguntan, oye David, tú estudiaste en India y en India no comen vacas y tú nos dices que nos comamos la vaca, ¿no? Entonces yo contesto, sí, es que los hindúes dicen que la vaca es sagrada. Entonces yo digo, sí, si has estado en India, tienes un país que tienes un monzón, que dura casi 6 meses, a una temperatura de 45 grados y hay veranos que llegan a más de 50 grados, sin refrigeración. ¿Tú sabes lo que le va a pasar a la carne en esa temperatura con esa humedad? Se va a pudrir. O sea, no por nada en Escandinavia nadie anda diciendo que los venados son sagrados. Se muere un venado y ya está refrigerado, te lo puedes comer en 6 meses y sigue bien conservadito. En India, una vaca se va a echar a perder en 15 minutos y un pollo no. Los hebreos estaban en el Mediterráneo, muy diferente. Hasta, ¿sí me entienden? O sea, ese tipo de cosas como que no les damos contexto. ¿Sí? Ahora, independientemente estoy contestando por qué los mariscos, ¿no? Entonces yo sabía lo de los mariscos kosher, lo de los mariscos halal y obviamente ciencia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice la ciencia? Que si comes proteína te da gota. Eso es lo que yo aprendí como médico. Oigan, no debemos de comer proteína en grandes cantidades porque nos va a dar gota porque la proteína tiene una cosa que se llaman, o sea, la carne tiene una cosa que se llaman jantinas y el vino tiene jantinas y las jantinas provocan gota. ¿Ok? Eso es lo que a mí me enseñaron ya ahí con ciencia, ¿no? Pero tenía la otra cosa. Ahora, llegó la hora de la verdad de la práctica. ¿Sí siguen mi historia o ya los distraje mucho? Ya me puse de abuelito a contar mis historias, pero había tiempo, así que quería enseñarles cómo pienso yo las cosas. Ese era lo bueno de esa pregunta. Entonces tenía yo pacientes, ¿no? Y llegaba un paciente y me decía, yo, nada más, acuérdense que en esa época una consulta conmigo podía durar de 3 horas a 7. Sí tuve consultas médicas de 7 horas. No tenía mucha gente. Eso habla mucho de que no tenía mucha gente y tenía yo mucha curiosidad, ¿no? Entonces era yo muy ocioso, como cualquier homeópata que nos enseñan a ser muy ociosos, a tomar síntomas. La manera en la que un homeópata hace su caso es muy ociosa, es muy, oye, ¿de qué hora te duermes? ¿Y de qué lado de la cama duermes? Y babeas la almohada, y cuando la babeas sale sangre y luego huele feo y te da asco cuando te tiras un pedo, y así somos los homeópatas. Gente ociosa en preguntar cosas, ¿no? Y entonces yo me echaba horas preguntándole a mis pacientes cosas. Entonces, cuando llegaba un paciente que tenía gota, me daba mucha curiosidad porque se me hacía una enfermedad muy interesante. Y lo que me empecé a dar cuenta es que la gente que tenía gota comía mariscos, cerdo y vísceras, independientemente de la cantidad de carne músculo. Y yo sí lo notaba porque ya tenía yo un contexto kosher halal. Entonces yo empecé a, como a notar, este paciente que tiene muy activa su gota, come mariscos, cerdo y vísceras. Y la otra persona que come un montón de carne pero no come mariscos, cerdo y vísceras, no tiene gota. Pero luego había otro grupo que tenía gota de vegetarianos. Esa no la vieron venir. ¿Vieron la curva? Eso es lo que llamamos en el business curva dramática. ¿A qué no esperabas esa? La gente con la peor gota, el ácido úrico en la sangre te puede causar dos enfermedades, gota o insuficiencia renal con piedras en el riñón. Entonces había un montonal de gente que tenía insuficiencia renal o gota, pero vegetarianos. Y yo decía, qué extraño, esto no tiene ninguna lógica para mí porque a mí me enseñaron que es una enfermedad de carne y de vino, ¿no? No tenía lógica. Entonces cuando les preguntaba me decían que comían mucha soja y sustitutos de carne preparados a base de soja. Ahora, investigando de la soja, me topé con otra historia muy interesante en los 60, 70, los hippies. ¿Está buena la historia? ¿Van bien? Espero no aburrirnos. Entonces, me topé con una historia de hippies cuando decidieron que ya no querían amor y paz y que Vietnam y que ya no querían lastimar a ningún ser vivo y muy bien. Y entonces iban a comer LSD y marihuana, iban a hacer el amor abajo de un árbol y una palmera y que todos iban a estar corriendo por la playa y iban a comer verduras y mangos y papayas, ¿no? Entonces decidieron que ya no iban a comer carne. Y algún hippie se le ocurrió a varios, dijeron, oye, antes comíamos unos 250, 300 gramos de carne. Yo creo que ahora vamos a comer soja, pero hay que comer más cantidad. Lo que pasa con la soja, que es tema de hoy, todo esto de la carne es tema de hoy. La soja tiene mucha densidad de proteína, pero no tiene la variación de proteína para el ser humano. Entonces tiene mucha cantidad de lisina y de proteína vegetal, más densidad que la carne. O sea, la soja tiene más densidad de proteína que la carne de vaca, pero tiene menos variedad de aminoácidos que la carne. Eso quiere decir que si tú te comes 300 gramos de soja, vas a tener más cantidad de proteína, pero vas a estar desnutrido de los aminoácidos esenciales. ¿Entendieron este principio? Entonces los hippies, en lugar de comerse sus 200 gramos de carne roja, de músculo, de carne roja normal, se comían 400 gramos de soja. Les iba a dar insuficiencia renal en un par de meses. Eso les iba a dar gota, no había vuelta de hoja. Entonces para mí se me hace muy chistoso porque es que siempre que lo cuento me da risa. Comían carne y no tenían insuficiencia renal ni gota. Se hicieron vegetarianos, comieron soja y les dieron insuficiencia renal y gota, lo cual es muy chistoso porque nadie piensa en gota, en vegetarianos, y es del grupo que más gota tiene hoy en día. ¿Vieron? ¿Ok? Entonces no tiene nada que ver ni con vísceras, ni con mariscos, ni con tripas, ni nada tiene que ver con la soja y eso es un tema de proteína. Entonces yo empecé a entender que la carne de cerdo, mariscos y vísceras creaban una situación, la carne roja no, pero la soja sí. Entonces hay un tema con las proteínas. ¿Sí? Okay. Y el tercer grupo que yo vi, o sea, el grupo con más gota, vegetarianos que comían sustitutos de carne. Segundo grupo con más gota, hoy en día, o desde que yo veía gente, segundo grupo con más gota, gente que va al gimnasio y se come proteínas o licuados sintéticos de aminoácidos de gimnasio, porque la mayoría de esos se hacen con soja. Y son densidades ridículamente altas de proteína y de aminoácidos. Esos deportistas, o esa gente que hace el fisicoculturismo de volumen y como de alto rendimiento, les meten en la cabeza que tienen que comer cantidades ridículamente altas de proteína y normalmente sería muy caro que fuera pura proteína animal, entonces son proteínas vegetales porque no sacan bien la cuenta de aminoácidos esenciales, comen botes de proteína y tienen insuficiencia renal, que es un motivo en medicina china
y en medicina ayurvédica, una señal de que el riñón la está pasando mal es que se cae el pelo. Y muchísima gente fisicoculturista se les cae el pelo porque la está pasando fatal el riñón entre los 3, 4, 5, 6 litros de agua que toman. Y la carga metabólica que le meten al riñón, para mí era muy congruente ver gente fisicoculturistas perdiendo el pelo y que además tuvieran insuficiencia renal y gota, ver vegetarianos perdiendo el pelo con cargas muy altas de proteína vegetal, además de agua, van de la mano, luego ver gente que comía mariscos, cerdo y vísceras en media cantidad y tomaban agua. Escuchen esta porque es interesante. Carnívoros que comían carne, mariscos y víscera, pero tomaban agua con menos cantidad de síntomas de gota o de insuficiencia renal, porque ahí estaba compensando, porque lo comían con sal. ¿Se entendió? ¿Alguien entendió sin querer su micrófono? No. Bueno, y luego ya estaban los tres grupos. Número 1, vegetarianos. Número 2, fisicoculturistas. Número 3, gente que comía carne y vísceras y mariscos con gota, en ese orden. ¿Cuál es la conclusión? Que tiene que ver con que no todas las proteínas son iguales. ¿Okay? Ahora, ¿vieron la forma de pensarlo? Están las tradiciones que dicen no comas vísceras, mariscos y cerdo. Ahora, eso yo lo voy a poner en un contexto y no lo voy a creer como un dogma. Lo voy a tratar de analizar, ¿sí? Y lo voy a vincular con la ciencia. Luego está la lógica que me enseñaron científica, que solamente la carne da gota, pero yo estaba viendo a los vegetarianos que les daba gota, que a mí no me enseñaron eso en la escuela, pero ahí estaban los casos y hay estudios de eso. Y luego lo moderno, que mucho menos se reporta, pero fenomenológicamente también lo vi con pacientes. Y es todo el tiempo. Gente que se mete gran cantidad de aminoácidos y de proteína de gimnasio, gota, insuficiencia renal. Los confundí más, ya les aclaré. Entonces, mis amigos, por ejemplo, que hay amigos que salgo ahí en medios, como los de Antifrágil, que les gusta comer, cuando los conocí, les gusta comer un montón de carne, y les dije, están comiendo carne 3 veces al día, tan locos, les va a ir mal. Entonces ya Uri y Omar así, te invitamos porque nos ibas a decir que comiéramos más carne. O sea, sí coman carne, pero no 3 veces al día, su riñón no lo aguanta. Y ya les enseñé esto y dijeron, ok, entonces cada cuándo, pues una vez al día, y luego dejen pasar 2, 3 días, y de eso se trata la clase de hoy. Entonces hay que saber qué comer. Este concepto se llama densidad de nutrientes. Y última que les quiero especificar. Si tú me dices cerdo mexicano, marrano mexicano o ibérico, no tienen absolutamente nada que ver, no tienen nada que ver. No he conocido a nadie que come jamón ibérico con gota y sí que comen cerdo. ¿Por qué? Porque se nutren completamente diferente. El jamón ibérico en España es casi religión. Tienen el mejor cerdo que he conocido en el mundo. Es una cosa, es cultural. Tienen una, o sea, la legislación y el cuidado sanitario de esos animales es espectacular. En el resto del mundo no. O en la mayor parte del mundo, por lo menos en América no. Entonces no es lo mismo el cerdo americano o mexicano que el cerdo europeo o el cerdo español específicamente o un jabugo que sabes que es bellotero. ¿Me entiendes? No tiene nada que ver. Y ahí si tú me dices, David, dijiste que cerdo no, sí, cerdo. Oye, pero el jabugo no, eso no es cerdo, eso es jabugo. O sea, sí se puede. ¿Sí? Ahora, si me dijeran, voy a comer mariscos una vez al mes, cómelos. 2 veces al mes, cómelos. No va a pasarte nada. Sobre todo la calidad de aquí. ¿Okay? Ahora, si alguien lo come varias veces a la semana, ya tenemos un problema. ¿Ok? Entonces, 2 veces al mes lo pueden comer. No les va a pasar nada. Siempre y cuando su densidad, eso se considera alta densidad de nutrientes. ¿Ok? Y obviamente hoy las consideraciones de enfermedades, que era lo que decían los judíos, que por eso quitaban los mariscos en parte, ya creo que ya la resolvimos, ya tenemos refrigeración, ya podemos hacer estudios microscópicos. Ahí es donde la ciencia ayuda un montón, que antes no tenían eso. ¿Sí? Es obtener lo mejor de los dos mundos. Ya me he hecho muy larga la respuesta, pero bueno, ¿le sirvió? Entonces, cerdo sí, sustitutos de carne de soja, eso tienen a la basura, es una porquería. Esas cubetas de proteína tienen a la basura, no les va a servir de nada, es una porquería. Marisco, cerdo y vísceras. Acá en España le llaman callo, ¿no? En México le llaman pancita, que es panza. Eso es una víscera, eso lo podrías comer una vez al mes, ya. Y se considera de alta densidad. No les recomiendo que coman hígado, porque el hígado es el órgano donde mayor toxinas se acumulan de cualquier animal. Entonces, si tú te comes el hígado, te estás comiendo sus toxinas. Ese es el problema. Y hoy que metemos tanto antibiótico y hormonas en los animales, no te quieres comer el hígado porque es a donde van a dar. O sea, si yo tengo una vaca y se enferma, yo le doy un antibiótico, se va a concentrar en su hígado, no en su carne, de su músculo. ¿Sí? Si me como el músculo, no tiene el nivel de fármaco que tiene el hígado. No se coman el hígado. ¿Se entendió? Y si te lo quieres comer porque no puedes estar sin hígado, porque es la manjar más grande del universo, bueno, pues una vez cada 3, 4 meses y ya. No lo hagas regularmente. ¿Se entendió? Me eché ganas de contestarla, pero les quería contestar como la visión completa de cuál sería. Entonces, soja no, soja no. Ahora les voy a explicar más de esto, densidad de nutrientes y qué pasa con las proteínas, pero soja no. Vale, me hicieron otra pregunta, a ver, de las preguntas que faltaban, de la clase pasada, Javi Roura. David nos enseñó varios experimentos con líquidos y su conductividad del agua con gas tiene conductividad por sí sola, bicarbonato no, o hay que echarle sal. Hay que echarle sal, no tiene suficiente ni nada y además la sal es el electrolito importante, entonces no tiene nada que ver. Entonces, agua con gas y agua sola es exactamente lo mismo. El cerebro es un órgano eléctrico, pero también graso y sobre todo depende del DHA para su buen funcionamiento. ¿Qué importancia le dais al pescado azul como potente antiinflamatorio por ser rico en DHA? Molécula importante a nivel de las membranas celulares. Esta me gusta porque les puedo enseñar cómo pienso. Vamos a decir que el pescado azul es la maravilla y la quinta esencia de la salud y es la cosa más maravillosa para el cerebro. Si tú fueras la naturaleza, ¿qué manera de cargarte al 90% de la población mundial? Piénsalo. Piensa que fuéramos una especie que dependemos de un pinche pescado que solo existe en el Mediterráneo. Y toda la demás gente, ¿qué va a comer o cómo va a sobrevivir? ¿Ya vieron lo ridículo que es pensar eso? O sea, hay un estudio que saca que el DHA es la molécula esencial para el cerebro. Felicidades, qué buen estudio. No es congruente con la realidad que yo estoy observando, porque el ser humano puebla todo el maldito planeta, y si yo cruzo la información donde está el DHA como nutriente en el pescado y donde hay seres humanos con buen funcionamiento del cerebro, no es congruente. El estudio no está completo. No estoy diciendo que el estudio esté mal, estoy diciendo que la interpretación está incorrecta. El estudio está bien. El DHA es importante, perfecto. Falta información porque no es congruente la información de ese estudio con la realidad que estoy observando. ¿Lo pueden ver? Entonces, no, si yo les digo a ustedes, el DHA es esencial, ahora van a estar todos sufriendo por conseguir eso, y va a haber lugares donde hay, va a haber lugares donde no hay, y es una falsa información. Entonces, ¿cuál sería una interpretación más correcta de eso? Bueno, el DHA es importante, pero no me parece que sea la única fuente de DHA, la única fuente que entendemos hoy. Ah, entonces sí, ¿cuál sería otra? Los microorganismos de la flora intestinal humana. Ah, pero nuestro cuerpo no lo sintetiza. No, pero la flora intestinal sí. Ah, ok, ya cambió, sí. Entonces, ¿qué es lo importante? Tener una flora intestinal correcta. ¿Vieron cómo cambió? Bueno, eso fue la respuesta.
Ya no le voy a meter más porque ya les contesté mucho así de esa forma. Esta es Teresa Laredo, dice, ¿cómo afecta el ácido de limón? Ah, no, sí, ya, al esmalte dental. No. Edgar García, en clase David comentó que a partir de las 12 de la noche el hígado inicia su programa nocturno. Supongo que la hora en la que inicia el hígado esté programada va a depender de la época del año y la exposición a la luz artificial, teniendo en cuenta que nuestro cuerpo regula su reloj interno por diferentes estímulos, siendo uno de estos más importantes la luz. En cuanto a la época del año, aquí en España en verano se hace noche a las 10 de la noche y en invierno a las 6 de la tarde. Esto cambiará la hora de la cena porque el programa nocturno del hígado se active antes o después según la luz. Esto sería algo relevante o por el contrario el hígado tiene su propio reloj que se calibra por la ingesta del alimento. En parte es la luz y en parte es su propio reloj interno. Ahora, el promedio mínimo, o sea, si hacemos en una gráfica máximos y mínimos y lo calibramos con el año, de 3 a 6 siempre cae. Entonces, en verano y en invierno los cambios y esas fluctuaciones, el promedio va a ser de 3 a 6. Esto significa que cuando yo se los enseño, ahora, en esta fase que están aprendiendo, de 3 a 6 es universal. Cuando lleguen a biotipos y avancen van a poder identificar las diferencias individuales, pero de 3 a 6 es universal. Entonces, no tiene sentido que les enseñe las variaciones individuales ahorita, si lo importante es tener la regla general para todos. Entonces, una parte es, y sí depende de dónde vivimos y sí depende de la exposición a la luz. Y sí, si tú pudieras quitar luz artificial y poner luz de vela a partir del ocaso, eso al cerebro, sobre todo insomnio y ese tipo de temas neurológicos y así, claro que ayuda. Ahora, si eso no es posible por el estilo de vida, por eso no hablo de estas cosas mucho, porque ya son idiosincrasias personales y preferencias de cómo quiere uno vivir. Y elijo mis batallas. Si me preguntas qué es mejor, tener luz artificial blanca hasta las 3 de la mañana o a partir del ocaso bajar la luz y dejar luz de vela, claro que va a ser más natural. Pero luego me vas a decir, oye, pero esto no es mi realidad, tengo adolescentes, yo les quito la luz y me corren de la casa y voy a dormir con el perro afuera, no va a pasar. Entonces sí entiendo y no es viable. Entonces hay que tomar en cuenta. Por eso, hablar de eso es meterme en un área en donde cada quien decide qué quiere hacer. Y hay un montón de información. Yo les digo las que son esenciales. ¿Okay? Entonces, no cenar, si quieres cambiar tu salud, es esencial. ¿Sí? Densidad de nutrientes es esencial, conductividad eléctrica es esencial. Entonces les voy a decir las que sí o sí hay que hacer. Y conforme avancemos más, podemos ver las que cada quien elige. ¿Okay? Entonces la de la luz sé que está de moda, pero no es una cosa que si tú me dices los 10 cambios más importantes, no está ahí. Probablemente esté en el cambio 17, pero si tú cambias tu exposición a la luz y no tu conductividad, no te vas a curar de nada. Si tú cambias tu exposición a la luz y no quitas la cena, no te vas a curar de nada. Si tú cambias tu exposición a la luz y no bajas tu número de comidas al día, no te vas a curar de nada. Y lo mismo con carbohidratos y con... ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces yo les doy lo que sí o sí va a funcionar. Y eso es una jerarquía de cambios. La de la luz está bien. Ya en un caso particular de una persona melancólica, ectomórfica, que está teniendo problemas emocionales y que no está pudiendo conciliar el sueño porque tiene insomnio y no sé qué, vamos a hablar de la exposición a la luz. Ese caso. No para todos. Para todos deja de cenar. ¿Ya? Entonces, general, particular. Bueno, va a haber gente más sensible a lo de la luz y otra gente que no, y tiene que ver con un montón de cosas que ya son particulares. Ah, esta está muy buena. Emilio González. Hola, David. Hola, Emilio. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Mi duda es referente al queso azul. Dices que tiene que ser sin pasteurizar. Cuando afirmas esto, ¿te refieres a que el queso que está hecho con leche pasteurizada no vale? ¿Tendríamos que comprar solo quesos que estén hechos con leche cruda? Es que en España hay muchos tipos de queso azul, pero aparte de matices se diferencian unos de otros en que están hechos con leche pasteurizada o con leche cruda. Muchas gracias. No tiene que ver con la leche. Es decir, puedes usar leche cruda o leche pasteurizada, da igual. Eso no es lo importante. Una vez que tienes tu leche cruda o pasteurizada, vas a tener un cultivo de microorganismo que es el Penicillium roqueforti. Una vez que crece el bicho y que, ya sabes, tiene familia y nietos y bisnietos y que ya crearon una civilización y tienen sus aeropuertos y sus centros comerciales y todo eso, no quieres matar a los bichos que es el Penicillium roqueforti. Si yo tengo este queso maravilloso y lo pasteurizo, ya no me voy a comer el bicho que quiero. Entonces, al que no quieres matar es al bicho. La leche que tú uses da igual. ¿Sí? Búscate el de mejor calidad que tenga el bicho más fuerte y violento y agresivo y potente que huele. Entre más huela a pies de adolescente, mejor. Como adolescente con problemas emocionales, como adolescente de malas, en verano, con problemas emocionales, que no está tomando antidepresivos. Ese adolescente, si te huele así el queso, ese es buen queso azul. ¿Va? Bueno, ahora sí empezamos la clase. Entonces, la clase de hoy se trata de... Hay unos conceptos en la clase de hoy que son súper importantes. Cadena alimenticia como base de la nutrición humana. Entonces, ¿qué vamos a aprender en la clase de hoy? Densidad de nutrientes determinan el sistema digestivo. Densidad de nutrientes determinan el sistema digestivo. Diferencias entre el sistema digestivo herbívoro y el carnívoro. Implicaciones de la cadena alimenticia para la salud y la nutrición humana. Entonces, a ver si les suena este ejemplo que voy a darles. No sé si se los mencioné el otro día. ¿Saben lo que es un nivel y una plomada, no? Okay. Entonces, ¿quién determina? Si yo uso un nivel y una plomada para sacar 90 grados, ¿quién está dibujando los 90 grados? ¿Un humano o la gravedad? La gravedad. Porque el nivel y la plomada dependen de la gravedad. Es un parámetro fijo con el que yo me anclo con un fenómeno en la naturaleza. Si yo tengo un ángulo de 90 grados de aluminio que compré en la tienda, dependo de la máquina con la que cortaron el aluminio para hacer los 90 grados y va a tener el rango de error humano. Entonces, ¿esto sí se entendió la diferencia? O sea, en mi cabeza, si yo compro el ángulo de 90 grados, tengo que confiar en quien lo cortó. Y si yo pongo una plomada y un nivel, voy a regresar a anclarme a la naturaleza. En el nivel y en la plomada no es algo muy grave, pero en la naturaleza y en la biología y en la medicina sí es grave. Yo siempre regreso a dónde está el conocimiento original. Y en la nutrición, la plomada y el nivel es la cadena alimenticia. Ah, ahora sí ya les hizo sentido. ¿Dónde está el conocimiento real de la nutrición? Es la cadena alimenticia por una cosa que se llama forma y función. Vean esto. Piensa lo que te voy a decir 3 segundos y vas a entenderlo en un minuto. Deja lo que estás haciendo y piensa esta pregunta, que es toda la nutrición resuelta en una pregunta. Imagínate, real. Imagínate un sistema digestivo gigante, enorme. Imagínate un bote de basura de 50 litros y ese es el estómago de un animal. 50 litros, un bote de basura de 50 litros y ese es el sistema digestivo de un animal. Y ahora imagínate otro animal que tiene un sistema digestivo de 5 litros. Entonces tienes un sistema digestivo de 50 litros y tienes un sistema digestivo de 5 litros. Okay. Ahora, el tamaño del sistema digestivo, ¿qué te está diciendo acerca de la nutrición de ese animal? Entonces, metamos este concepto llamado densidad de nutrientes, que es la concentración de sustancias nutricionales en la comida.
el sistema digestivo gigantesco estaría diseñado para muchos nutrientes o pocos nutrientes. Pocos. Por eso necesito mucho espacio y meter, porque lo que va a comer contiene poca comida. Y el sistema digestivo pequeñito está diseñado para muchos nutrientes. Es decir, la comida tiene muchos nutrientes, por eso con poquito ya está. ¿Se entiende? Les voy a enseñar una gráfica de esto. Esto ocurre porque, o sea, aquí está. Mira, 100 gramos de lechuga y 100 gramos de carne. Quiero disfrutar sus caras cuando lo vean, porque esto es muy divertido para mí. Entonces, lo que nos dicen todo el tiempo es que la lechuga y las ensaladas tienen nutrientes. Ahora, no me creas, te invito a que no me creas. Por favor, no me creas. Por favor, no me creas. Investígalo para que te traumes muy bien y luego me cuentes. O sea, tú dices, tu lechuguita y tu jitomatito y tus verduritas y tus frutitas nutren. Ajá. Vamos a contar cuánta agua tienen. Entonces, 100 gramos de lechuga, y puedes checarlo en internet, en cualquier aplicación, son 96 gramos de agua. Bueno, el agua ya no te nutrió. Y en el 4% que resta, que no es nada, tienes que meter nutrientes. Entonces, de esos 100 gramos de lechuga, te quedan 0.15 gramos de grasa, 0.73 gramos de proteína útil y 3 gramos de carbohidrato. Ahora dime qué nutre. ¿De dónde? Ahora, ok, nutre, vale. ¿Cuánto tienes que comer de ese alimento para que nutra? Eso es densidad de nutrientes. Si yo me quiero nutrir de una lechuga, por definición tengo que tragar un montón de lechuga. ¿No me crees? Vamos a pensar en el animal que traga lechuga. Vaca. No hace otra pinche cosa en el día, nada más en la mañana, ¿qué está haciendo? Tragando pasto. Lo vuelves a visitar a mediodía, tragando pasto, pero ya se movió 2 metros para la derecha. Y luego llegas a la tarde, ¿qué está haciendo? Sigue tragando pasto, pero 2 metros más a la derecha. No hace nada en su vida más que tragar pasto. Tiene que comer 10% de su peso diario y lo come durante 10 horas, 12 horas al día, porque no hace otra cosa, porque su vida es acumular nutrientes, porque en su lugar, en la cadena nutricional, le tocó comer alimento que no alimenta mucho. Piensa en el tigre, o en el lobo, o en el oso. Estos animales tienen cultura y tienen organización social y tienen sistemas nerviosos hiperdesarrollados porque comen y luego tienen tiempo para pensar cosas y hacer su idioma y desarrollar lenguaje y sociedad y jerarquías y Dios sabe qué hacen. No, porque no comen todo el santo día ni todos los días. Porque su sistema digestivo está diseñado para ser oportunista. Es decir, se espera que el otro idiota acumule los nutrientes y va y se come el idiota que acumuló los. O sea, eso ya, esa es la cadena nutricional. Entonces necesitan espacios pequeñitos que van a comer comida con una gran densidad de nutrientes. Y entonces liberan energía y tiempo para hacer otras cosas como tener facultades mentales superiores. Ya nada más con ese dato ya resolviste la nutrición, ¿vieron? Ploma, da nivel. Eso es lo que dice tu anatomía, ¿no? O sea, no es una opinión, eso es lo que dice tu anatomía. Estoy dejando espacio. Necesitan hablar con su terapeuta, les doy chance, ¿no? ¿Están bien? ¿Van bien? ¿Es aplastante la lógica? Ahí les va otra. Por favor, vean la imagen. Volteate a ver tu mano. Muévela. Okay. Tu mano es carne, ¿no? Es carne. De estas dos nutrientes que te puse aquí comidas, ¿tu mano se parece más a la lechuga o al pedazo de carne? Exactamente, tu mano no tiene 95, 96% de agua. Tu mano tiene 40% de agua, 20% de proteína, 24% de grasa y 12% de carbohidratos. Tu mano. Ahora, ¿tú qué crees que es más difícil? ¿Convertir pasto en mano o convertir vaca en mano? A ver, piénsenlo. Si nos fuéramos a nutrir de pura lechuga y de puras hojas verdes como herbívoro, ¿cuánto necesitaríamos al día comer? Ustedes están acostumbrados a que lean libros de nutrición y te digan todo lo que es que la fruta contiene vitaminas y minerales, ¿no? ¿Tú crees que esa es la información suficiente? No, porque que te digan que contiene X, Y, Z nutriente no te está diciendo en qué cantidad y en qué cantidad lo necesitamos nosotros. Solamente te están diciendo esto contiene eso. Ah, pues qué increíble. ¿Tú sabes que el agua de mar tiene oro? ¿En qué cantidad? A ver, ahora ponte a sacar oro del agua de mar, te vas a tardar un buen tiempo, pero contiene oro. Pero no te vas a hacer rico con agua de mar a menos de que sepas cómo. ¿Sí me entiendes? Pero es que tiene oro, sí, está increíble, que bueno. ¿Y luego en qué cantidad? Que yo te diga que un alimento tiene un nutriente no es la información suficiente. Tendrías que saber en qué cantidad y en qué cantidad la necesitas. Y a ver ahora sí si esa cosa nutre o no nutre. Entonces esta pregunta es la pregunta correcta en la nutrición. Háztela, no me la creas. Tú, háztela. Si tú te quisieras nutrir de lechugas, de las mejores lechugas, de las biointensivas, biodinámicas que hacen yoga en la mañana, tai chi a mediodía, saludan al sol, se despiden del sol, les rezan todos los días, les ponen cristales y cuarzos para que se conecten con el. ¿No? Esas lechugas que son como lechugas budistas. ¿Esas? ¿Cuántas necesitas? 35 kilos. Si te fueras a nutrir de lechuga, necesitarías tragar 35 kilos y no te vas a nutrir lo suficiente. Esas son matemáticas. Estoy haciendo pausa porque. ¿Van bien? Una vez hablé de esto en YouTube. Ese video tuvo como 1,5 millones de visitas. ¿Cómo estaba encabronada la gente? Estaba más encabronada la gente con este video que en el de la sal y con todos juntos. Este fue peor. Pero encabronados, como, no, ¿por qué dices esto? Pues es que tu pleito es con matemáticas, no conmigo. Saca la cuenta y ve y revisa el tamaño de tu panza y ya. Ok, entonces si quisiéramos nutrirnos de lechuga, hay que comer 35 kilos. Si pesas 70, ¿dónde demonios vas a guardar 35 kilos de lechuga todos los días? Y les voy a decir otra. Si quisiéramos cuidar la ecología y la sustentabilidad de nuestro planeta, ¿tú qué dieta crees que es mejor? ¿Comer carne una vez a la semana? ¿O tragar lechuga 3, 4 veces al día hasta llegar a los 35 kilos que necesitas y luego enfermarte? ¿Les saco la cuenta? Bueno, cuando sepan más de esto, les saco la cuenta para que vean qué nutrición es sustentable y cuando no, y luego pueden argumentar. Y cuando vayan a una cena, molesta a gente. Y me cuentan. Eso siempre es divertido.
El herbívoro, su lugar en la cadena nutricional es que tiene que comer, le tocó comer alimento con pocos nutrientes y por lo tanto tiene estómagos muy grandes y por eso tiene 4 estómagos y regurgita el alimento. Nosotros no tenemos nada de eso porque no somos herbívoros. Si nos fuéramos a nutrir de pura carne, como un carnívoro, ¿cuánto necesitaríamos comer al día? 250 gramos cada 3 días. ¿Entienden cómo está aquí implícito el concepto de eficiencia? O sea, si mi combustible, si mi alimento, si lo que repongo insumos de mi cuerpo tiene mucho alimento concentrado, necesito poco. Y si lo que como tiene muy pocos nutrientes, necesito mucho todo el tiempo. Y además voy a poner a digerir, voy a poner a trabajar a mi sistema mucho. Ahora la gente dice, es que como carne y siento pesado y como ensalada y siento ligero. Pues sí, porque tu ensalada no te nutre hoy, tu carne te nutre para 5 días. Ahora no tragues carne 3 veces al día porque así no funciona ese alimento. Tampoco lo estás usando correctamente si quieres desayunar carne, comer carne y cenar carne. Estás mal, estás comiendo lo de un mes o lo de una semana en un día. No. ¿Sí? Muchos nutrientes en estómagos pequeños. Entonces, el otro animal está diseñado para pocos nutrientes, estómago grande. Y este animal está diseñado para muchos nutrientes en estómagos pequeños. Ahora, el otro problema es que cuando nos explican en el cole la cadena alimenticia, lo hacen como si hubiera 3, herbívoro, carnívoro y omnívoro. Y esto es una ridiculez que no funciona así. Quien lo explica es que está completamente equivocado. Nos dicen que el herbívoro come verduras, el carnívoro come carne y el omnívoro come de todo, pero tiene que comer de todo como 50-50. Es ridículo esto, es ridículo, es no saber ni nutrición, ni bioquímica, ni anatomía, es ridículo, no es así. Observemos porque si lo hablamos en humano nos vamos a confundir. Piensa en el omnívoro más famoso que hay, es un animal cazador-recolector que no somos nosotros. ¿Quién sería? Es un animal cazador-recolector como nosotros. El oso. Ese es un omnívoro facultativo como nosotros. El oso come carne, salmón, y come otras cosas. Se come la miel, y se come unas bellotas, y se come otras cosas, y así. ¿Sí? ¿Tú crees que un oso come 50 lechuga, ensalada, ¿no? Sus germen de trigo, y 50% su salmón ahumado? No, no. El oso tiene que cuadruplicar su peso antes del invierno. No todos los osos invernan. Dentro de mis ociosidades, de que luego me entran en la cabeza durante como 2 o 3 años, estuve viajando mucho tiempo a Canadá de vacaciones, pero aprovechaba el tiempo para estudiar osos. Específicamente las heces de los osos. O sea, me iba de vacaciones y experimentaba en la caca de los osos. Entonces me iba a rutas, me encontraba caca de oso, le metía un medidor de pH y veía yo al principio de la primavera el pH y hacia el otoño el pH. Entonces cuando ya empezaba en el norte de Estados Unidos, en la costa oeste, por Seattle, Washington, Victoria, West Coast, que hay un montón de orcas y hay osos negros, grizzly, como muy frecuentemente, y hay comunidades conocidas de grizzlies, y saben perfecto, ellos no invernan, pero tienen sus inviernos largos. Entonces cuando salen de invernar, lo primero que hacen es comerse unos pastos altos que viven en la costa, que cuando entra la marea, el pasto queda sumergido, y cuando baja la marea, se muestra el pasto. Esos pastos tienen cantidades de sal altísimas, es lo primero que hace el oso, sale de invernar, se come sal. O sea, ese es el suero oso. Lo primero que hace es que va por sal. Luego, lo siguiente que hace es empieza a buscar abajo de las piedras, como moluscos y cosas así. Se va al bosque y come semillas y come, no semillas, come brotes, ¿no? Y algunas moritas, cosas así. Y ya después, en la época del salmón, se come unos 4 a 10 salmones diarios porque tiene que aumentar mucho su peso. Ahora, si tú sacas la dieta del oso al año, 80%, 86% de su dieta es carne y el resto es otra cosa. Eso es un omnívoro. Bajo ningún punto de vista tiene que comer de todo cada vez que se sienta a la mesa. No es así. Es la parte extra de que podemos comer fuera de lo carnívoro nos dio una versatilidad evolutiva. Pero no quiere decir lo que interpretamos hoy, que tienes que comer de todo cada vez que te sientas a la mesa, que es la manera en la que nos lo explican. Hay 2 sistemas digestivos para mamíferos, carnívoro y herbívoro. No hay 3, hay 2, carnívoro y herbívoro. Y no depende más bien del pH. Y eso lo vamos a ver hoy en otras clases. Lo que define al sistema digestivo herbívoro y al carnívoro es el pH, porque lo que lo define es la densidad de nutrientes. Entonces también el tamaño, pero lo que cambia más es el pH, por la flora intestinal. Entonces, dieta carnívora, muchos nutrientes en estómagos pequeños. Dieta herbívora, pocos nutrientes, estómagos grandes. Uno come poco cada poco tiempo, o sea, lo va espaciando. El otro come mucho y tiene que comer diario. A ese concepto le vamos a llamar de ahora en adelante densidad de nutrientes. Y es la concentración que tiene de nutrientes un alimento, pero también de la o sea, cuantitativo y cualitativo. Entonces, el herbívoro y el carnívoro. Los carnívoros los vamos a dividir en 3. Carnívoro puro, como el tigre o el gato. Carroñero y omnívoro. Por ejemplo, es ridículo que la comida de gato tenga verduras y frutas en las croquetas. Es ridículo si es un carnívoro obligatorio. Luego tienen displasia de la cadera y se enferman. Pues sí, ¿cómo no se va a enfermar si le estás dando dieta de vaca? Y luego crees que es genético, es ridículo. ¿Cómo va a ser genético si lo que le estás dando de comer no es dieta de gato? Es un carnívoro. ¿De dónde sacan que van a darle zanahoria a un gato con sabor a salmón o a atún? ¿Han visto las croquetas de gato? Eso no es dieta de gato. Sí, contienen frutas y verduras. Eso es tóxico para un gato. ¿Qué les hace? Les cambia el pH y luego ¿qué les hace? Les baja la densidad ósea y ¿qué pasa? Se enferman y luego creen que eso es congénito. ¿Cómo es congénito? No, es dieta. Entonces, ¿cómo es la cadena nutricional? Toda la energía que entra al sistema ecológico, como sabemos, viene del sol y eso es fotosíntesis y ese es el gran productor. Ahora, hay otra historia aquí del oxígeno, pero no me voy a meter porque eso ya es como, aquí no tiene mucho el caso. Entonces, la energía en nuestro ecosistema entra al sistema por fotosíntesis y esos son los productores. Los animales, o sea, hay animales que hacen fotosíntesis, pero las plantas que hacen fotosíntesis son productores. El animal que se come al productor es el consumidor primario y este es el que tiene que comer alimento con baja densidad de nutrientes y por lo tanto necesita sistemas digestivos con mucho espacio. ¿Ok? Ahora, aquí esto es un poco lo que les decía. Ese es el herbívoro. Y luego el carnívoro es el que se come al productor primario, entonces es un consumidor secundario porque caza su alimento, no se come cadáveres en estado de decomposición, no puede.
Su digestión está diseñada para muchos nutrientes en poco espacio digestivo. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces es un carnívoro. Pero luego el omnívoro es un sistema digestivo carnívoro que puede comer cosas fuera de eso, pero que no le cambie la flora intestinal. El carroñero, ese es el que tiene el sistema inmune a prueba de balas, porque ese es el único que puede comer comida en estado de descomposición, porque está diseñado para comer animales que murieron y llevan mucho tiempo. ¿Sí? ¿No? Y entonces ese es el carroñero. Y luego están los degradadores, que son los que hacen la composta, y los cadáveres y las heces y todo eso lo reincorporan a la tierra y se cierra el ciclo de la red trófica o cadena alimenticia. Ahora, la idea que quiero transmitir, no solamente de densidad de nutrientes, también es de la variedad de nutrientes. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar, hay tres macronutrientes, grasa, proteína y carbohidratos. No hay carbohidrato esencial para los humanos. ¿Qué significa? Que si tú eliminas el 100% del carbohidrato de tu dieta, tu cuerpo lo produce, entonces no es esencial. No lo necesitas para vivir, como el oxígeno o la sal. Ahora, de los dos que quedan, ¿qué nos queda? Proteína y grasa. Sí hay grasa esencial y sí hay proteína esencial, pero la proteína, piensa en Legos, en los Legos, ¿se acuerdan los Legos para armar? Los Legos, cosas, ¿no? La proteína es el Lego armado. Cuando tú te comes proteína, una carne, te comes todo el Lego. Y tu cuerpo tiene que romperlo y sacar las piececitas, los ladrillitos. ¿Ok? Ahora, en nuestro cuerpo humano tenemos 20 aminoácidos, 20 legos esenciales. ¿Ok? Ahora, una planta, ¿cuántos legos esenciales crees que tenga? Aquí está el problema. ¿La planta tiene sistema nervioso? No, nosotros sí. ¿La planta tiene corazón? No, nosotros sí. ¿La planta tiene necesidad de moverse con músculos? No, nosotros sí. Si tú analizas la composición de la planta y la nuestra, son totalmente diferentes. Entonces, en cuanto a nutrientes, la planta tiene menos de 10 aminoácidos esenciales, nosotros tenemos 20. ¿Cómo crees que vas a obtener tu nutrición completa de una planta? No va a pasar. Punto. No va a pasar. No estoy diciendo que no seas vegetariano, entiendo de dónde viene y entiendo que los humanos hemos maltratado animales durante muchas generaciones y entiendo que una persona sensible no quiere comerse el dolor y el sufrimiento de otro animal. Y todo eso es legítimo, es correcto, es correctísimo, está bien. Y vamos a hablar de eso más adelante. Ahorita quiero hablar de la parte básica de que hay un animal que es herbívoro, uno que es carnívoro y uno que es omnívoro. ¿Y eso qué significa en la nutrición? No estoy diciendo que no se pueda, estoy diciendo que hay una manera de hacerlo, pero hay que entender estos fundamentos antes. ¿Sí? La planta, simple y llanamente, al no estar compuesta de lo mismo que nosotros, es muy difícil que nos dé los nutrientes que necesitamos. Ahora, entra la vaca, entra el herbívoro. El herbívoro crea, genera o logra una situación que es brutalmente difícil. Logra convertir planta en carne. Pero para lograr, sí tienen la proeza bioquímica, termodinámica y la cantidad de energía que se necesita. Por eso la vaca no está pensando ni crea una sociedad, ni tiene la complejidad que tienen los animales arriba en la cadena nutricional, porque toda su energía se va en lograr la proeza bioquímica que logra el herbívoro, que es convertir pasto en vaca. La vaca tiene que convertir pasto en corazón, pasto en cerebro, pasto en hueso, pasto en hígado, pasto en sangre. Dime qué animal puede hacer eso, aparte de los herbívoros. Nadie, porque se llama división del trabajo. Los que somos arribita en la cadena nutricional es porque la estrategia nuestra es esperar que el otro lo haga. Hagan de cuenta que el herbívoro es China. Y nosotros le compramos toda China. ¿No? Ya no tenemos productores de nada porque ya lo hace toda China. Y luego llega Trump y hace su cagadero. Lo que logra la vaca es crear nutrientes que no están en su comida. Pero eso es carísimo. Y además tiene que comer y comer y comer y comer y comer y comer y comer. Tiene que tener un sistema digestivo particular. Es el único que puede digerir celulosa. Tiene una flora intestinal particular, regurgita el alimento, tiene que mantener un pH ácido. Tiene todas las condiciones necesarias para convertir pasto en hígado, pasto en cerebro, pasto en corazón. Es que tú crees que tú te comes la lechuga y es muy fácil que tu cuerpo saque nutrientes de ahí. No va a sacar nutrientes de ahí. Oye, pero si yo no como fibra, no cago. Pues sí, luego te explico eso. Tampoco funciona así. No cagas porque no lo digieres. O sea, la fibra no se digiere. El motivo por qué la gente puede evacuar cuando come fibra es porque la fibra te lastima tu sistema digestivo y vas al baño. ¿Por qué necesitas fibra para poder evacuar? Porque tu sistema digestivo está retacado de comida y no se está moviendo bien porque la está pasando mal. Le metes un agresor y va al baño y ahora crees que eso es lo normal. No, porque no eres vaca. La vaca sí come fibra. Nosotros no digerimos fibra. La gente que hace un nani y solamente come su 80-90% carne y grasa, nadie tiene problemas para evacuar nunca jamás porque la panza funciona normal porque somos omnívoros. La fibra no es un nutriente para los humanos, punto. No a los humanos que tú comas fibra es como si comieras papel, es como si comieras piedras, es como si comieras paja, es cartón. Si te comes la caja que te llegó de Amazon y te comes una ensalada es lo mismo, nada más que la caja tiene menos agua. ¿Sí? La fibra no te nutre. El motivo por el cual vas a evacuar cuando comes fibra es justamente porque como no se nutre te lastima. Y entonces tu cuerpo la quiere sacar y va al baño. El problema es que mucha gente cree que sin la fibra no va al baño, pero es porque tiene una inflamación crónica. Porque hay muchos daños dentro de su sistema digestivo. Cuando a esa persona le eliminas esos daños, va al baño perfectamente bien, sin fibra. Y vamos a hablar de esto a lo largo de todo el curso. Este es el primer pasito. Esa cosa que se llama fibra es celulosa. Los seres humanos no la podemos digerir, la vaca sí. Esa es parte de su grandeza, de por qué puede comer pasto y convertirlo en vaca. Hablando de esto, ¿tú qué crees que es más fácil, convertir pasto en vaca o convertir vaca en humano? En cuanto a semejanza de nutrientes y de carne y de... A ver, ¿la vaca tiene sistema nervioso? Sí. ¿Tú tienes sistema nervioso? Sí. ¿Tú tienes huesos? Sí. ¿La vaca tiene huesos? Sí. ¿Tú tienes sangre? Sí. ¿La vaca tiene sangre? Sí. ¿Qué crees que es más difícil, convertir un filete de res en humano o convertir una hoja de lechuga en humano? ¿Ya viste que no tienes que saber gran cosa de nutrición para entenderle? Ahí está en la cadena nutricional. ¿Van bien o está?
¿Va bien? ¿Verdad que no me necesitan creer? Ahí está como muy obvio. Aminoácidos esenciales. La vaca tiene todos los aminoácidos esenciales que el humano necesita. ¿Cuánta energía? Yo me como un corte de res, ¿no? De carne de res. ¿Cuánta energía le metió la res? ¿Y cuánto pasto le metió ahí? Un montón. Que yo ya no tengo que trabajar. Me estoy comiendo eso, que concentró la vaca, que gracias a su sistema digestivo y gracias a su flora intestinal generó nutrientes que no había en el pasto. Y lo concentró y yo me como eso. Díganme la lógica de saltarme la vaca, irme directo a la planta y tratar de hacer lo que hace la vaca. Y no puedo, no tengo 4 estómagos. No estoy capacitado bioquímicamente, ni anatómicamente, ni fisiológicamente para hacer la proeza bioquímica que hace la vaca o el animal herbívoro. No puedo. No estoy diseñado así. ¿Ahora quieren ver lo científico? La demostración. Diferencias entre el sistema digestivo de un herbívoro y el humano cazador-recolector. Esto ya es ciencia, ¿eh? O sea, aquí ya lo pueden verificar 1 millón de veces. No me crean, verifíquenlo, léanlo las veces que necesiten. Punto. Es ciencia. Fibra. La vaca puede comer y digerir fibra. El humano no puede digerir fibra. No podemos. La fibra es indigerible para nosotros. Es como comer papel. La vaca tiene que comer 10% de su peso diario, más o menos. El cazador-recolector, 1% de su peso cada 2 a 5 días. Ahí es donde está el concepto de eficiencia de digestión. Yo cuando digo esto, en lugar de, o sea, yo lo digo como festejar la grandeza del ser humano y la eficiencia de nuestro sistema digestivo. Y mira qué maravilla, somos muy eficientes. Y como que cuando los demás lo escuchan es como, oh, entonces ¿cómo no podemos comer diario? No es que no podamos, es que fuimos diseñados para ser más eficientes. ¿Sabes? Ahora, no estoy hablando que la comida es deliciosa, claro que es deliciosa. Y podemos comer también por placer, ese es otro tema. No se adelanten. Sí, vamos a comer por placer, pero vamos a entender que una cosa es comer por necesidad y que es lo real, y otra cosa es comer por placer, y son cosas diferentes. Ahorita estamos estudiando lo que necesitamos, no lo que nos gusta. Ahora, la vesícula biliar, les voy a decir algo del pH de la vesícula biliar. ¿Listos? ¿Saben lo que es lejía? Antes se lavaba la ropa en el río porque se dieron cuenta que cuando echaban ceniza de las chimeneas o ceniza de alguna fuente y se lavaba con el agua que estaba mezclada con ceniza lavaba mejor la ropa que el agua sola. Se dieron cuenta que hay algo en la sal que puede disolver la grasa. Entonces de ahí se inventó el jabón. Entonces si tú tienes una chimenea y mezclas la ceniza de la chimenea con agua, luego la filtras, luego la evaporas, te sale sosa cáustica y esa sosa la mezclas con grasa y te sale jabón. Lo que hace la sosa cáustica es lejía. Eso es exactamente lo que hace la bilis. La bilis es lejía. La bilis es como la sosa cáustica y saponifica la grasa. Esa es la única función de la sal biliar, es hacer que la grasa sea soluble en agua. ¿Ya? Ahora, el pH de la bilis o de las sales biliares es brutalmente alcalino. Para que tengas una idea, la escala de ácido y de alcalino, de un extremo es ácido y del otro lado es alcalino, como caliente y frío, el extremo más ácido, más ácido, más ácido tiende a 0. Nunca llega a 0, tiende a 0. Y lo más alcalino, lo más alcalino, lo más alcalino tiende a 14 y nunca llega. El ácido más fuerte es el ácido, o uno de los ácidos más fuertes es el ácido sulfúrico. Un ácido sulfúrico puro tendría un pH de 1. El ácido clorhídrico de nuestro estómago tiene un pH de 3. Eso es muy ácido. El agua regia de los colleros, que es ácido clorhídrico con ácido nítrico, que diluye oro, tiene un pH como de 1,5 por ahí. Nuestra panza tiene ácido clorhídrico como el 60% cuando se secreta, con un pH de 3, súper ácido. Nuestra bilis, que tiene sales biliares, tiene un pH entre 12 y 14. Es muy alcalino. ¿Okay? Cuando se mezcla la comida con el ácido de tu estómago, ácido clorhídrico, tiene un pH ácido. Cuando pasa del estómago al duodeno, se mezcla con la bilis y se hace un pH entre el 14 de la bilis y el 3 del ácido del estómago, resulta en 7,4 a 8, que es alcalino, ligeramente alcalino. Y ese es el resto del sistema digestivo humano correctamente. Eso no pasa con la vaca. Ahora, piénsalo. Ya con lo que te acabo de explicar de la bilis, que todo científico, todo biólogo y todo médico sabe. Nada más con lo que te acabo de decir. ¿La vaca tiene sales biliares alcalinas? La única función de la bilis es digerir grasa. Entonces lo que te estoy preguntando es si la vaca come grasa. No. Si la vaca y el herbívoro no están diseñados para comer grasa, quiere decir que no van a generar sales biliares. Y las sales biliares son lo que le dan la alcalinidad al sistema digestivo. Si el animal no come grasa, su sistema digestivo es ácido. Si el animal come grasa, genera bilis, secreta bilis y sales biliares y su sistema digestivo es alcalino. La gran diferencia del sistema digestivo es si la persona come grasa o no. Ahora, la diferencia fisiológica que hablaban en una de las preguntas del DH no sé qué, de la grasa y de quién sabe qué del sistema nervioso, sí, los humanos y los animales mamíferos con corteza cerebral más desarrollada como las orcas y los delfines, nosotros necesitamos cantidades muy altas de grasa en la dieta, porque es donde están las grasas esenciales que necesitamos para la salud de nuestro cerebro y nuestro sistema neuroendocrino. Entonces los humanos necesitamos grandes cantidades de grasa. Por lo tanto, generamos bilis, por lo tanto tenemos un sistema digestivo alcalino. Por lo tanto, tenemos una flora intestinal alcalina. Quítale la grasa a un humano, lo enfermas. Alzheimer y Parkinson. Más la baja conductividad. Porque si tú le quitas la grasa animal a un humano, ¿de dónde pepino saca las grasas esenciales que necesitas si la planta no tiene sistema nervioso? ¿No me creen? Vean el año cuando nos quitaron la grasa de la dieta y vean la incidencia de Alzheimer, Parkinson, demencia senil prematura y un montón de degeneraciones neuroendocrinas que tenemos hoy. Más la baja conductividad eléctrica que le pega a la electricidad del cerebro y del sistema nervioso. La vaca no necesita comer grasa, no la puede digerir, porque no está diseñada para eso. Por lo tanto, su pH del sistema digestivo es ácido. Por lo tanto, su flora intestinal es ácida. La nuestra, grasa, bilis, alcalino. Vaca, no grasa, no bilis, pH de flora intestinal, ácido. Así de fácil. Y con eso ya entendieron todo lo de la flora intestinal y por qué la alcalinidad y el pH hace daño o cura. Pero tiene una lógica. Entonces, la vaca, no grasa, por lo tanto, pH ácido. Y esto lo vamos a ver en otras clases más a profundidad.
Cazador-recolector, como el oso, sí grasa, pH alcalino. Y este es mi favorito. Bueno, no, la de la grasa es mi favorita, pero este es segundo lugar. Bueno, también todas me gustan. Entonces, B12. Y esta también la pueden investigar. La vitamina B12, para la vaca, la produce. La vitamina B12 es esencial para el ser humano porque se necesita para fabricar sangre. Es más, les voy a contar otra cosa que es un poco asquerosa, pero es interesante. ¿No se han preguntado por qué los perros se comen su caca? Yo sí, porque es asqueroso. Y siempre que observo eso digo, qué curioso, ¿por qué se comen su caca? ¿Lo han visto o no? ¿Y no se han preguntado por qué lo hacen? La vitamina B12 es esencial para producir sangre. Y para los humanos es esencial, por eso los vegetarianos la tienen que suplementar. Porque si no se obtiene de la sangre, no la obtenemos. Para los humanos, la vitamina B12 es un nutriente esencial. El único lugar en donde se encuentra en la dieta cantidades correctas es en la carne o en la sangre. ¿Sí? Los vegetarianos que han estudiado más lo saben y tienen que tomar suplemento de B12. ¿Ok? Nada más ese dato es suficiente para argumentar que el ser humano no puede comer una dieta nada más de producto vegetal. Esto es determinante. Entonces el humano no produce B12, por lo tanto, si no produce B12 y no la ingiere, si un humano deja de comer B12, por lo tanto, deja de comer carne, es decir, que deja de ingerir B12, le va a dar anemia perniciosa. Ferropénica, perdón. La vaca produce B12. Ahora, ¿por qué les mencioné lo de la caca y el perro? Pues resulta que lo último que estuve investigando, el humano sí produce B12, pero en el colon. El humano produce B12, pero no come del B12 que produce. La produce al final de su digestión y salen las heces, para que entonces eso le dé de comer a otro animal carroñero. Por eso los perros se la comen cuando tienen deficiencia de B12. Es decir, cuando el perro siente deficiencia de B12 se va a comer heces porque en las heces hay B12. Los humanos la producimos, pero qué curioso que no la producimos para nosotros y dependemos de que otro nos la dé. Y esto es porque la dieta humana siempre ha sido cazador-recolector. ¿Me expliqué? Si me preguntan mucho que, oye David, tú viviste en India y en la India la gente es vegetariana. Para empezar, eso es solamente para una parte del país que son hindús y budistas. Los demás no, los demás sí comen carne. Musulmanes y sí, y otros sí comen, cristianos sí comen. Los indios, hindús, y los indios budistas, la mayoría tienen anemia y por eso cuando ves gente de India tienen las ojeras porque son vegetarianos y no comen suficiente B12. Eso es una deficiencia, tienen anemia. Y eso es, el país tiene anemia. No están bien nutridos. Si tú ves un indio de India que no tiene eso, es porque es musulmano, porque come carne. Y no es por religión, es porque unos sí comen y otros no comen. Es anemia, les falta vitamina B12. Ahora, eso luego se convierte en un problema religioso, sí, también. Yo lo estoy diciendo desde el punto de vista de la tripa. Entonces, recapitulando, cazador-recolector no puede comer fibra. Come suficiente, 1% de su peso cada 2 a 5 días. Si no come grasa, se enferma. Por lo tanto, tiene un pH alcalino. Por lo tanto, una flora intestinal alcalina y la vitamina B12 es un nutriente esencial que lo va a obtener de la carne o de la sangre. Entonces, ¿cómo resumimos su dieta? Es muchos nutrientes concentrados, tiene que comer grasa, tenemos que comer menos cantidad y el ayuno es una parte íntegra de nuestro diseño y necesitamos alimentos fermentados que generen la flora intestinal correcta como el vinagre y el queso azul. Esa es la dieta humana y está implícito en la cadena alimenticia. Si ustedes me preguntaran, oye, si yo me tomara leche de un oso, ¿puedo? Sí, porque es la misma dieta. El problema es quitarle la leche al oso, fuera de eso no hay problema. Si quieres hacerte yogur con leche de oso está muy bien y me compartes, porque yo no me he atrevido a quitarle la leche a un oso. Eso. Me encantan los osos, pero no como para... Oiga, señora, ¿me regala leche? Que me no. Entonces, a ver, lo que vamos a ver en las próximas clases es, ahorita estamos viendo la cadena alimenticia, que fue la clase de hoy. La siguiente clase es la densidad de nutrientes. Vamos allá a explorar más y vamos a llevarlo a la dieta del día a día, la densidad de nutrientes, que ustedes sepan qué alimentos tienen la densidad alta, media y baja y cómo lo combinamos. Y luego también vamos a hablar de cantidad de alimento y el tamaño del sistema digestivo. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos el mapa verde y les dije que la clase de hoy les iba a dar detallado ya el mapa, ¿no? Entonces, hoy cadena alimenticia, que es una introducción, siguiente clase densidad de nutrientes y luego vamos a ver cantidad de alimento y el sistema digestivo, que es, van de la mano. Densidad de nutrientes vamos a aprender qué alimentos tienen qué densidad de nutrientes y cómo vamos a combinar en la semana la densidad de nutrientes. Y luego es muy importante que vean el tamaño del sistema digestivo y por qué eso influye. Lo que vas a aprender ahí es, entre otras cosas, realmente qué cantidad de alimento estamos diseñados para procesar y de qué depende, por ejemplo, del jugo gástrico. Entonces, ahí hay conceptos así, esenciales para entender la nutrición. Luego, la 13 es bilis, pH y grasa. Entonces ya le entramos a todo este tema de una dieta alcalina y la dieta ácida, y que no tiene nada que ver con el pH de la comida, tiene que ver si se produjo bilis o no. Y ese es el pH y eso es la base de la flora intestinal. Para luego entender la flora intestinal y se hagan expertos en la flora intestinal y entiendan por qué lo que nos dan para la flora intestinal en realidad es lo que nos está haciendo daño y cómo generamos la flora intestinal correcta. Luego vamos a hablar de los alimentos veneno, parte 1 y parte 2. Entonces, parte 1 son los que generan autoinmunidad, como pan, pasta, harinas y lácteos. Y luego, parte 2 de alimentos venenos son los carbohidratos, azúcares y eso. Y en la clase 17 ya vamos a hacer la primera desintoxicación del hígado y hablar de suplementos que sí sirven, que son muy poquitos los que nos hacen falta. Vamos a explicar por qué y aclarar dudas. Ahí ya hay una desintoxicación concreta que vamos a hacer una semana. Y luego, ya después de haber hecho eso, ya viene en donde les explico sobre el metabolismo y la cetosis y van a entender la dieta keto o las dietas cetogénicas y cómo en un año entramos en, y qué reglas tenemos para entrar en cetosis en un año y cómo es la guía, cuándo ya puedes entrar, cómo vas a entrar, en qué momento y qué pasos a seguir y qué síntomas puedes tener y cómo evitar que estén, que los vivas mucho. Y después de eso, vamos a hablar de los síntomas de reparación del sistema digestivo. Esto es, ¿qué nos dice nuestra orina y qué nos dicen nuestras heces? Entre otras cosas vamos a aprender. O sea, cuando tú ves que las heces flotan, ¿qué significa? O cuando ves que, por ejemplo, cuando la orina está muy turbia, o cuando la orina tiene mucha espuma, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Eso lo vamos a aprender en esa clase. Y además también la lengua y otras comunicaciones que tiene el cuerpo. Y luego vamos a hablar de un tema que habíamos iniciado en azul, que ya lo estamos retomando, que les di una introducción, que es peso, agua, peso, grasa, y cambios en el peso, pero ahora sí ya, peso, agua y peso, grasa.
Después de eso, ayunos, medicina, cómo salirnos del sistema que se llama regla 90-10, enfermedades combinadas verde y azul, alimento emocional y sabores. Era lo que les decía, que también hay, comemos por emociones, y en Unani entendemos que los sabores son emociones. Y luego ya, ¿qué es lo que sigue? Y así. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sigue en las clases. Si se fijan, de lo verde, vamos a hablar de lo verde hasta la clase 20, que es peso agua, peso grasa. Ahí ya terminó lo verde y luego ya tenemos las últimas 4 clases, que es extra, de temas que no son específicamente verde y azul. La 21 es combinado, la 22 son ayunos, la 23 es las emociones y los sabores, y la 24 ya es integrándolo todo, y cómo tenemos un esquema de causas en Unani, en según niveles, cuerpo vegetal, cuerpo animal y cuerpo del yo. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Bien? Okay. ¿Les sirvió esto de la cadena alimenticia y para ubicar la dieta humana y cómo introducción a la densidad de nutrientes y comer su ensaladita y su fruta no nutre? Por ejemplo, si piensas en fruta, ¿qué es la fruta? Agua y azúcar. Es 85-90% agua, 80 y tantos por ciento agua, 10-15% azúcar y ya. Entonces, si tú te tomas una gaseosa, una Coca-Cola que es agua y azúcar, o te tomas una fruta, es exactamente lo mismo, pero las personas piensan que como la fruta es natural y tiene azúcar fructosa, que no es un azúcar de caña refinada, que no hace daño, y que no, porque es fructosa y es un azúcar natural, si yo me lo tomo en algo artificial, es la que me hace daño, y la realidad es que son exactamente igual bioquímicamente. Pero no los voy a tramar todo junto, es como por mensualidades, es en instalaciones. No todo así de junto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer esta semana? Seguir cerrando la ventana alimenticia, no cenar, continuar disminuyendo la cantidad de carbohidratos y azúcares hasta llegar a nuestro rango correcto, que hablamos la clase pasada, introducir alimentos medicina, que hablamos la clase pasada, que es vinagre y queso azul, opcional, quitar alimentos veneno como lácteos, jóvenes, pañalinas, pero es opcional, no es. Y acuérdense también que ya me dijeron los asesores que sí han estado reportando ustedes, que sí han llevado la cuenta y se han hecho conscientes de sus nutrientes, de cuánta grasa comes, de cuántos carbohidratos y de cuánta proteína. Se entendió hoy que eso es esencial para la siguiente clase de densidad de nutrientes, ¿no? Si tú no eres consciente de cuánta grasa comes, cuántos carbohidratos comes, cuánta proteína y aminoácidos, a la hora de la clase que entra, que ya aterrizaron en lo práctico, cuando digamos, este alimento tiene esta densidad y este alimento tiene esta densidad, tú no vas a tener referencia. Entonces, de lo más importante que pueden hacer esta semana es hacerte consciente en tus comidas al día qué cantidad de grasa, qué cantidad de carbohidratos y qué cantidad de proteína comes. ¿Okay? Y eso ya es lo que, de ahí vamos a construir lo que sigue. Densidad de nutrientes. ¿Okay? Ejercicio para esta semana. Esto lo van a hacer con los asesores el fin de semana, pero ya lo pueden empezar a hacer desde ahora con los ejemplos de tu propia vida. Eso sería lo mejor, ¿no? Un plato de ensalada, ¿qué densidad de nutrientes tiene? Un corte de carne, ¿qué densidad de nutrientes tiene? Y un plato de fruta. Es decir, ¿vieron lo que hice hoy? El ejercicio que hice hoy, ¿no? Analizar una lechuga y compararla con un corte de carne. Eso es lo que les invito a que hagan esta semana, pero de tu propia nutrición, que te escojas una ensalada que comes regularmente y realmente observes qué nutrientes tiene. Si quieres ir un poco más allá, bueno, entonces pregúntate, si te fueras a nutrir de eso, ¿qué cantidad tendrías que comer? O me pueden creer ya y nada más hacer el ejemplo. También pueden hacer eso. También les recomiendo muchísimo que vean este documental. Está en Amazon, se llama La Dieta Humana Perfecta. Tiene subtítulos en castellano. Es un documental maravilloso, se lo recomiendo mucho. Va a servir para muchos de los temas que vemos en el curso. Dura como hora y media, no es nada grave. Se lo recomiendo muchísimo que lo vean. Está divertido, va a servir de mucho. Se llama La Dieta Humana Perfecta. Y habla de este autor que es Weston Price, que luego se los menciono, es súper interesante. Ven toda esta gente que está aquí. Bueno, hay otro tema que es muy interesante y que él me ayudó a resolverlo. Y todavía tenemos un poquito de tiempo, entonces sí les puedo comentar de esto. Uno de los grandes triunfos que se consideran en la medicina moderna es la idea, pero es una idea de creencia, que la medicina moderna alargó la expectativa de vida de la humanidad. Ahora, yo sé que esto es lo que hemos repetido y nos han dicho un millón de veces, pero tiene errores esa información. ¿Okay? La manera en que la interpretamos es que decimos que hace 500 años vivíamos en promedio los humanos 30-35 años y que ahora vivimos 70 y tantos y que en algunos países 80 y tantos años, y eso es gracias a cosas como vacunas y antibióticos y diagnóstico previo y tratamientos modernos y la medicina moderna. Y eso tiene un grado de verdad, pero lo que nos imaginamos es que no había gente longeva antes o que era muy raro. Ahora, para poderles explicar dónde está el error en esa idea, ¿me siguen hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta idea es a la que siempre hacemos referencia los habitantes del mundo moderno y lo decimos como una especie de, ay, pero qué suerte tenemos que no crecimos y no nacimos en una época tan oscurantista donde le echaron la culpa, ¿por qué te enfermaste por voluntad divina y por qué había una pandemia? Pues porque le caímos mal a Diosito y nos aventó la peste y entonces hay que ir ay, qué ridículos eran. Pero igual le echamos la culpa al estrés de todo a la genética y es igual de ridículo. Nada más que cambiamos de voluntad divina a voluntad de los pinches genes, pero sigue siendo igual de irracional. Y nunca se ha demostrado ninguna de las dos. Decir que te enfermaste por los genes es igual de no demostrable que fue voluntad divina. Luego hablamos de eso, nada más nos estamos molestando, a ver si están despiertos. O sea, si es así, nada más estoy calando a ver si todavía siguen despiertos o no. Okay. Entonces esa idea es como, ¡ay, qué felicidad! Estamos en época moderna, que hay aparatos y hay modernidad y entonces vivimos más. ¡Uf! La que nos salvamos. Ok. Para empezar, como dice mi queridísimo Mark Twain, ¿se acuerdan de Mark Twain? Decía, hay mentiras, malditas mentiras y estadística. Me gusta, es un dicho de Mark Twain que me gusta mucho. Ahora, aquí específicamente en medicina, y si les gusta la estadística, pueden saber la diferencia entre el dato de mortandad y morbimortalidad. ¿Okay? Entonces, mortandad es simplemente cuánta gente muere en un periodo de tiempo. No me importa la causa. Si yo saco la cantidad de mortandad en Hiroshima al final de la Guerra Mundial, muy alta, porque murieron de que les tiraron una bomba en la cabeza. Si saco la cuenta cuando hubo la gripe española o cuando hubo pandemias de cólera en Europa o las epidemias de viruela, pues eran muy altas. Eso es mortandad. La diferencia es con morbimortalidad. Entonces, morbimortalidad define qué enfermedades estoy yo definiendo para mi estadística. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos es separar, en epidemiología, separar las enfermedades infectocontagiosas de las enfermedades crónicas degenerativas.
Porque lo que realmente me da la idea de salud metabólica de un pueblo no es si se enfermaron de gripas o de infecciones porque no tenían antibióticos. Me interesa saber si había diabetes o cáncer o hipertensión o colesterol en Grecia. Porque si yo estoy analizando la dieta, me lleva a las enfermedades crónicas degenerativas, no a las enfermedades infectocontagiosas. Es decir, si hace 1000 años había poca higiene, las personas se morían antes de los 2 años de edad por infecciones perinatales, tanto neonatos, bebés, como las mujeres por infecciones postprandiales, es decir, perinatales, ¿sí? Porque no había higiene y no había antibióticos, ¿estamos de acuerdo? Pero eso no tiene nada que ver con la salud crónica degenerativa de ese lugar, ¿se entendió? Es un tema de higiene. Entienden que en este curso estamos aprendiendo acerca de la nutrición y su poder para prevenir y curar enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión arterial, colesterol, que es lo que nos lleva realmente a una longevidad. Y la idea, al pensar que antes la gente moría muy joven y que vivíamos 30 años, nos confunde a la hora de analizar la nutrición. Y metemos todo en una caja de antibióticos y fármacos. Y eso no es correcto. ¿Me siguen? Okay. La estadística correcta sería, voy a darte el dato mortandad, pero también morbimortalidad. Entonces voy a decir, murió tanta gente por infecciones o porque se cayeron y se le cortaron el brazo y murieron por una infección y cosas así. Perfecto. Pero la gente que no moría porque les mordió un animal o porque se cortaron y no tuvieron antibiótico o porque les dio una infección y no tuvieron vacunas o no tuvieron antibiótico, todos los demás sí me van a dar la longevidad real metabólica. Entonces, si quito las enfermedades infectocontagiosas, ya las quito, y nada más me quedo con la expectativa de vida por enfermedades crónicas, la expectativa de vida antigua era más de 90 años. Ha bajado. ¿Entienden ya la importancia de esa estadística? Quiere decir que esta cosa moderna sí nos quitó infecciones, las vacunas evitaron enfermedades infectocontagiosas, la tecnología moderna, si una persona tiene un traumatismo y se rompe la pierna ya no se va a morir de sangrado, de la infección. Pero quitando esa parte, yéndonos a la longevidad y los factores que determinan la longevidad en el estilo de vida y la dieta, la modernidad nos ha afectado mucho. Y ahora vivimos menos que antes. Crónico degenerativo, no infectocontagioso. Entonces, esa es la estadística importante. Ahora, esto para mí es la pregunta más importante que demostrar hoy en día. Entonces, por eso esta investigación quisiera publicarla un día, porque para mí es importante demostrar esto que les acabo de decir. Entonces tuve que hacer investigación cruzada con otra hipótesis, que es, ¿y si yo pudiera analizar comunidades modernas con estilos de vida cazadores-recolectores en sociedades originales como Primeras Naciones o como aborígenes de Australia y cosas así, y analizar en África, en el norte de Canadá, en países como en Escandinavia, las comunidades del Círculo Ártico, ese tipo de cosas del norte? Todas estas comunidades que tienen estilos de vida cazador-recolector moderno, podemos analizar morbimortalidad con expectativa de vida. Entonces eso era otra investigación que yo quería hacer, hasta que encontré el libro este que les estoy recomendando de Weston Price, que hizo eso. Entonces yo feliz porque fue y analizó un montón de comunidades y se dio cuenta que tenían estilos de vida y de nutrición cazador-recolector en África, en Alaska, en el norte de Canadá, en Primeras Naciones de Estados Unidos, en un montón de Australia y en un montón de otros pueblos, cazadores-recolectores modernos, con salud perfecta, con expectativas de vida moderna arriba de 90 años, con salud perfecta, crónica degenerativa. Mejor que la nuestra, por mucho, ni siquiera comparar. ¿Entienden la importancia de esto? Eso está en el libro de Weston Price, por eso se los estoy recomendando, porque sí me parece importantísimo que se entienda la diferencia de no, antes sí vivíamos menos por enfermedades infectocontagiosas, no porque tuviéramos mejor estilo de vida, ni que comiéramos mejor, todo eso sí se ha ido bastante a la chingada. O dicho más científico. Entonces, Nutrition and Physical Degeneration, este libro lo mencionan en este documental. Entonces pueden ver el documental y si quieren pueden leerlo, es muy interesante. Entonces, bueno, ahí está ya el examen, que es, ¿qué entendemos por densidad de nutrientes? 2, características del sistema digestivo herbívoro. 3, son características del sistema digestivo omnívoro. 4, ¿cuál es el pH correcto del sistema digestivo carnívoro y por qué? 5, ¿qué significa tener un sistema digestivo omnívoro? ¿Les sirvió la clase?